Apreciado televidente, recibe un cordial saludo de vuestro servidor, Israel Velázquez, director y evangelista del ministerio La Voz de la Profecía. En esta hora, doy gracias a nuestro Dios, porque me tiene frente a esta cámara para compartir su santa y divina palabra. También te agradezco a ti, porque me permites entrar a tu hogar para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Antes de dar comienzo al estudio de esta hora, te invito a que con mucha reverencia inclines el rostro para buscar a nuestro Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Santo, gracias te damos por este santo sábado que nos estás dando, en el cual nos estamos gozando por tus grandes bendiciones. Padre Santo, te doy gracias porque has librado a mi familia y también a mí, aquí en casa, de todo contagio del coronavirus. Te pedimos, oh Padre, que nos sigas protegiendo. Alabado y glorificado es tu santo nombre. Oh Dios, pedimos por el cuerpo médico del mundo entero, asístelos con tus manos poderosas. Dales fuerzas y sabiduría para que puedan atender a los enfermos del coronavirus. Sé, oh Padre, con los pacientes, consuélales y llénalos de fe. Dios Santo, cuida a tu pueblo en el mundo entero. Ayúdanos a prepararnos como tu iglesia remanente, como tu iglesia adventista del séptimo día, para encontrarnos contigo pronto. Pero antes de ese evento portentoso, ayúdanos a permitirte a ti a que tú nos utilices para poder advertirle al mundo lo que le espera. Dios Santo, y que todo sea para tu honra y para tu gloria. Pedimos tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu ahora que vamos a estudiar tu palabra. Que seas tú nuestro Maestro por excelencia, para que tu mensaje quede claro, y ayúdanos a entregarnos totalmente a ti, Padre, para que tú nos ayudes a aceptar este mensaje, a comprenderlo, a vivirlo y a enseñarlo conforme a tu voluntad. Y que todo sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Este día es diciembre 19 del año 2020. Estamos gozándonos en el santo sábado de nuestro Dios. Es para mí un motivo de gozo y gratitud a nuestro Creador y Redentor. Compartir la lección número 8 de la hermosa matutina titulada Maranata, el Señor viene. Esta lección tiene por título Desilusiones semejantes. Y tiene como introducción la cita bíblica que se encuentra en el libro de Santiago,
capítulo 5 y versículo 11. Y dice así, Santiago capítulo 5 y verso 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Palabra de Dios. Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribió por inspiración del Espíritu Santo el libro que lleva su mismo nombre. Y el capítulo 5, al igual que todos los demás, contiene una lección muy importante de una trascendencia espiritual exuberante. Comienza esta cita bíblica hablando de los bienaventurados. Me llama la atención porque dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. La palabra bienaventurado en griego es Makarios, que quiere decir felices, gozosos, los que están llenos de gozo y felicidad. Pero encontramos un contraste. Dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurado es gozo, paz. La pregunta es, ¿cómo puede ser gozosa una persona que está sufriendo? Suena paradójico, pero ya entenderemos este mensaje. Sigue diciendo el apóstol, habéis oído de la paciencia de Job. Note bien que toma como referencia al patriarca Job. Es decir, para el apóstol Santiago, el patriarca Job no era un personaje alegórico, sino que era un personaje histórico, como un punto de referencia para entender las bondades y las misericordias de nuestro Dios. Humanamente creemos que cuando hacemos referencia a las bondades y a las misericordias de nuestro Dios, es porque la persona tiene todo en abundancia. Es porque la persona tiene una vida llena de dicha y prosperidad. Y mayormente, humanamente hablando, pensando en el progreso material de la persona. Creemos que esa persona es dichosa, feliz, es bienaventurado. Pero aquí estamos estudiando a un personaje que Santiago utiliza como referencia. ¿Quién fue Job? Fue un hombre de Dios, probado en su fe al extremo. Tenía bienes materiales en abundancia. Tenía un buen hogar, una buena familia. Tenía muy buenos empleados en su hacienda. Pero un día,
Satanás reclamó al Dios de Job, que es tu Dios y es mi Dios, reclamó que Job era obediente a Jehová de los ejércitos por todos los bienes materiales que había recibido del cielo. Fue un diálogo entre el dador de la vida y el destructor de la vida. Y Jehová le dijo a Satán, pruébalo, pero no le toques la vida. Y lo fue tocando, afectando, le fue haciendo daño de poco a poco. Todos conocemos la historia del patriarca Job. Murieron sus hijos, sus empleados. Su hacienda desapareció. Llegaron 3 amigos con un propósito de darle fe, de darle ánimo. Pero en algún momento de la visitación eran más negativos que positivos. Le quedaba la esposa. Y la esposa, en vez de darle palabras de aliento, de fe y de ánimo, se atrevió a hacerle un reclamo. ¿Este es tu Dios? Mejor muérete. Estoy parafraseando la intervención de la esposa. Job respondió siempre con una respuesta categórica. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Por cada vez que Job respondía así, era una derrota para Satanás. Querido hermano, adventista del séptimo día que me escuchas, apreciado amigo que me escuchas en esta hora, estamos entendiendo que los hijos de Dios no estamos exentos de las acechanzas del enemigo. Dios, en su infinito amor y misericordia, permite en algún momento de la vida que nuestra fe sea probada, pero con un propósito. Y el propósito es el que sigue. Dice así, siempre en Santiago 5:11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Esta palabra fin en griego es la palabra telos, que quiere decir propósito, el objetivo, la meta. Con esto en mente, vamos a entender mejor esta cita bíblica. Dice así, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el propósito del Señor para Job, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Alabado es su nombre. Aquí hay unos elementos muy importantes. Número 1, el apóstol Santiago destaca de Job su paciencia. La paciencia es un ingrediente del carácter de la persona. La paciencia no se desarrolla por sí de una forma natural de dentro de nosotros.
Porque la carne es impulsiva, la carne es agresiva, la carne es de una reacción rápida, inmediata. Te pregunto, si tú hubieras vivido lo que vivió Job, ¿hubieras sido paciente? Me pregunto yo también, si yo hubiera vivido o estuviera viviendo lo que vivió Job, ¿fuera paciente? ¿Por qué es que Dios triunfó en la vida de Job? Porque Job fue paciente. Lo opuesto a la paciencia es la impaciencia. Dice la palabra de Dios, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Querido hermano y amigo que me escuchas, la paciencia es vital para tu relación con Dios. Sin la paciencia, en pleno desarrollo, el enemigo va a tomar control de tus pensamientos. Job, por la paciencia que el Espíritu Santo había desarrollado en él, pudo contestar siempre, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de nuestro Dios bendito. Querido hermano que me escuchas, querido amigo que me escuchas, Job vivió una persecución de los hijos, del enemigo de los hijos de Dios. Le quitó todos los bienes materiales, pero no le pudo quitar el carácter que Job había desarrollado por la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Y el propósito de Dios al permitirle a Job esos sufrimientos, dice la cita bíblica, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Querido hermano adventista que me escuchas, querido amigo que me escuchas, Dios en su omnisapiencia puede permitir en cualquier momento que tú y yo seamos probados en la fe. Pero Dios en su sabiduría lo permitirá con un propósito, para mostrarle al mundo entero que Él es misericordioso y compasivo. ¿Acaso no lo demostró al mundo a través de su siervo Job? La misericordia y la compasión de Dios quedaron sobreexaltadas. ¿Por qué Dios ganó la victoria en Job? Porque Job se sometió plenamente al control del Espíritu Santo. Si tú y yo permitimos al Espíritu Santo a que nos controle, vamos a desarrollar paciencia. Notemos que uno de los propósitos de Satanás es impacientarnos. Si él logra este objetivo en tu vida y en mi vida, nos está sacando un pie del camino que conduce a la Nueva Jerusalén.
Oremos a nuestro Dios para que podamos ser perseverantes y permitirle al Espíritu Santo a que gane la victoria en nosotros. ¿Qué dice la pluma inspirada con respecto a esta cita bíblica? Escucha lo que dice. A menudo la mente del pueblo y hasta de los siervos de Dios es ofuscada. ¿Qué es lo que quería controlar Satanás en Job? Sus pensamientos. Cuando la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, no se está refiriendo al órgano, al corazón que palpita aquí. Se está refiriendo al pensamiento, al entendimiento, al raciocinio que tenemos. Por eso es que esta lección dice, a menudo la mente del pueblo y hasta de los siervos de Dios es ofuscada. Y menciona tres formas o tres maneras a través de las cuales nuestra mente puede ser ofuscada o confundida. Escucha bien. Número 1, opiniones humanas. ¿Acaso los 3 amigos que llegaron a visitar a Job no le dieron sus opiniones humanas en algún momento de la visitación? ¿Acaso la esposa de Job no le dio su opinión humana cuando vio a su esposo desgarrándose de la piel por la lepra que el enemigo de las almas le había puesto? Querido hermano que me escuchas y apreciado amigo que me escuchas, tengamos mucho cuidado, porque las opiniones humanas pueden distraernos de la concentración que necesitamos tener en este camino hacia la Nueva Jerusalén, a la novia del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hoy en día, el enemigo más que nunca está utilizando a personas, a seres humanos, para distraer a los hijos de Dios. Hoy más que nunca, la influencia mundana está afectando a los hijos de Dios, a la iglesia. Opiniones humanas. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su mensajera, dijo que como iglesia adventista del séptimo día tuviéramos mucho cuidado, porque en el fin del tiempo entrarían a la iglesia falsas doctrinas. ¿De dónde vienen? De pensamientos humanos. Y va a sobrar personas, van a sobrar personas que te dirán, no, eso no está mal. Eso es bueno. Mira, la música anticuada del himnario adventista del séptimo día viejito, no, ya no es para este tiempo. Hay que ponerle sabor, ritmo al servicio de canto. Anda la palabra de Dios a ver qué clase de música pide el Señor que le cantemos sus hijos. Pero aquí abundan las opiniones humanas. Otra razón por la cual la mente del pueblo de Dios puede ser ofuscada. Número 2, las tradiciones. Querido hermano católico que me escuchas, yo te invito con mucho amor a que escudriñes las Escrituras. Pero no te aferres a las tradiciones humanas. ¿Por qué digo esto? Justamente en estos días recién pasados,
he tenido la oportunidad de estudiar la palabra de Dios con personas católicas. Y uno de ellos me hizo una pregunta con relación a las imágenes, a los santos que tienen en los templos católicos. Y yo le probé con la Biblia que esas imágenes son antibíblicas. Y sabes, después de un estudio, él lo reconoció. Pero tristemente me dijo, yo tengo que seguir la tradición. Mis abuelos eran católicos, mis padres son católicos y yo soy católico. Adoro las imágenes porque es la tradición. Pero usted, me dijo, me ha dejado muy pensativo. Y le dije, no yo, sino la palabra de Dios. Razón número 3 por la cual la mente de los hijos de Dios puede ser confundida o ofuscada. Falsas enseñanzas de los hombres. Y este punto es muy delicado, porque atañe a nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Hace un momento mencioné falsas doctrinas. Falsas enseñanzas de los hombres. ¿Cuánto daño se le ha hecho a la iglesia adventista del séptimo día con la doctrina vertical que Dios le ha dado a la iglesia para que desarrolle fe? Y es la doctrina del santuario celestial. ¿Cuántos se han levantado predicando de que el lugar santísimo no existe? Lo digo con mucha tristeza. Amigos míos a quien aprecio, que fueron ministros o pastores de la iglesia adventista del séptimo día, ahora están enseñando que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad. Y lo peor del caso, que no solamente se pierden ellos, sino que llevan otros al abismo. Escucha cómo sigue diciendo la matutina. De suerte que no alcanza a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló en su palabra. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, ten cuidado. Porque hoy más que nunca el enemigo va a bombardear a la iglesia remanente de Dios en esta tierra. Tenemos que permitir al Espíritu Santo que gane la victoria en nosotros y con nosotros. Si tú y yo no estamos preparándonos para hacerle frente en el nombre de Jehová de los ejércitos, lo que viene, somos derrotados desde ahora. Nuestra fe va a ser probada al extremo, como fue probada la fe de Job. ¿Ganó la victoria el cielo en Job? Sí, bendito es el nombre de Dios. ¿Quiere ganar la victoria la deidad en ti y en mí? Sí, bendito es Jehová de los ejércitos. No olvides que un ingrediente principal es la paciencia. Ahora escucha. Así les pasó a los discípulos de Cristo cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. ¿Qué pasó con los discípulos cuando estaban en persona con Cristo? Su mente fue ofuscada. Ahora escucha cómo sigue diciendo. Su espíritu, es decir, su estado de conciencia, estaba dominado por la creencia popular de que el Mesías sería un príncipe terrenal, que exaltaría a Israel a la altura de un imperio universal, y no pudieron comprender el significado de sus palabras cuando les anunció sus padecimientos y su muerte.
¿De dónde habían recibido los discípulos esa enseñanza? De que vendría el Mesías, pero vendría a independizar a Israel del Imperio Romano. Habían recibido la enseñanza que Jesucristo vendría para ser rey en la tierra. Habían recibido la enseñanza que Israel iba a ser un imperio mundial. ¿Decía eso las Escrituras? No. Y entonces, ¿cómo habían creído eso? Por la influencia de las personas de afuera. Ahora, escucha bien, no solamente por los de afuera, escucha cómo termina este párrafo. Desde su más tierna edad, la esperanza de su corazón se había cifrado en la gloria de un futuro imperio terrenal y eso le cegaba la inteligencia. ¿Desde cuándo fueron enseñados así? Aquí dice la pluma inspirada, desde su más tierna edad. ¿A qué está haciendo referencia el espíritu de profecía aquí? A su hogar, a la familia en la cual habían crecido ellos, a sus padres, a sus progenitores. Querido amigo que me escuchas, si nunca has escuchado hablar del espíritu de profecía, del cual nosotros los adventistas del séptimo día predicamos, te invito con mucho amor a que tomes tu tiempo y pregunta dónde hay una iglesia adventista del séptimo día y visítela o contacta a alguien de esa iglesia y con mucho gusto se te va a ayudar a entender lo que es el espíritu de profecía para la iglesia adventista del séptimo día. O si tomas a bien, escribe el correo electrónico que aparece en pantalla o llama al número telefónico que aparece en pantalla y con mucho gusto te vamos a atender. Este número telefónico que estás viendo en pantalla está dentro de la aplicación de WhatsApp. Por lo tanto, de donde quiera que tú llames, será una llamada gratuita. Agradecemos a Dios por las personas que nos llaman. Justamente anoche di o compartí un estudio bíblico vía Zoom con una persona que me llamó. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Me llamó desde antier. Ya le habían dado referencias de su servidor. Le dieron mi número telefónico. Y él me llamó. Y fue un motivo de gozo y alegría anoche haber estudiado la palabra de Dios con esta persona. Yo te animo a ti, querido amigo que me escuchas. Escríbenos al correo electrónico que estás leyendo en pantalla o márcanos al número de teléfono que aparece en pantalla. Cual sea la pregunta que tengas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te vamos a ayudar. Muy bien. ¿Desde dónde habían sido afectados los discípulos de Cristo? Desde su tierna infancia, desde su hogar. Querido padre que me escuchas, querida madre que me escuchas, sobre ti y sobre mí hay una gran responsabilidad y hay una gran misión que tenemos que cumplir ante la presencia de la deidad. Es, primeramente, instruirnos nosotros en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú y yo, como progenitores de nuestros hijos, no estudiamos la palabra de Dios, no los podremos enseñar conforme aún escrito está. Esto pasó con los discípulos de Cristo. Aquí lo dice la pluma inspirada. Aquí lo dice el espíritu de profecía. Te repito, dice,
Desde su más tierna edad, la esperanza de su corazón se había cifrado en la gloria de un futuro imperio terrenal, y eso le cegaba la inteligencia. Queridos padres que me escuchan, si ustedes no se instruyen en la palabra de Dios, no podrán instruir a sus hijos. Y peligra. Sus hijos pueden perder la salvación, la vida eterna, por la mala instrucción que ustedes le han dado a sus hijos. ¿Cuánto tiempo pasas frente al televisor? ¿Qué hacen tus hijos? Esa es la pregunta que yo también me hago. ¿Estoy tomando ventaja de este tiempo de gracia que el cielo nos está dando? Querido padre, querida madre que me escuchas, el enemigo está esperando a tu hijo afuera en el mundo para bombardearlo con teorías humanas. Los discípulos no entendieron el ministerio de Cristo en su primera venida. Y tiemblo cuando pienso, esto les pasó a los discípulos en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que nosotros podemos estar pisando el mismo terreno ahora que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por segunda vez? ¿Estamos entendiendo lo que significa la segunda venida de Cristo? ¿O no lo estamos entendiendo? Los discípulos no lo entendieron. Y yo lo estoy entendiendo. ¿Y tú lo estás entendiendo? ¿Nos estamos preparando para recibir al Señor en gloria y majestad? Déjame decirte que la preparación no debe de ser ante todo para cuando venga Cristo. Tiene que ser en primer lugar para antes de que Cristo salga del lugar santísimo en el santuario celestial. Cuando Cristo salga del lugar santísimo, dirá las palabras de la cruz: consumado es, que quiere decir, está hecho. Nuestras familias, nuestros hijos, tienen que estar siendo preparados por nosotros para ayudarlos a que alcancen la vida eterna. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Escucha esta relación tan interesante que hace el espíritu de profecía. Dice así: lo que experimentaron los discípulos que predicaron el evangelio del reino, cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. El fracaso de los discípulos en la primera venida de Cristo se repitió con los que predicaron la segunda venida de Cristo. ¿A qué movimiento está haciendo referencia el espíritu de profecía? Que el segundo advenimiento de Cristo fue mal interpretado. Escucha. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Guillermo Miller, un gran predicador de los 1800, llenaba grandes escenarios y predicaba que Cristo vendría pronto. Él se basó en la profecía más larga de la Biblia,
que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 8 y versículo 14, que dice así: 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Él entendió bien el cómputo bíblico de que un día es un año en profecía. Pero entendió que el santuario es la tierra. Nunca entendió que el santuario al cual hace la referencia la profecía de Daniel 8:14 es el santuario celestial. No entendió que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, lo cual sucedió y es comprobado bíblicamente, que el 22 de octubre del año 1844, nuestro Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y dio inicio al juicio investigador y comenzó con los muertos. Por cierto, esta es la doctrina fundamental para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por la gracia de nuestro Dios. Vemos aquí que ellos no comprendieron, se equivocaron. Ahora escucha, ¿por qué se equivocaron? Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. La iglesia tenía errores de interpretación bíblica, porque la habían interpretado conforme a conceptos humanos. El libro de Hebreos dice claramente que la profecía de Daniel 8:14 hace referencia al santuario celestial. Ellos tenían la Biblia en la mano y no entendieron ese traspaso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Seguían creyendo que el santuario era la tierra. ¿Por qué? Porque habían creído la tradición. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, ojalá tú y yo no estemos creyendo teorías humanas. Prepárate, que el Señor viene pronto. Cristo viene pronto. Escucha lo que sigue diciendo la pluma inspirada. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Ellos sufrieron porque esperaban que Cristo vendría el 22 de octubre del año 1844. Se deshicieron de todos los bienes materiales y salieron a las yardas, a los patios de sus casas a esperar que Cristo viniera. Fueron las 7 de la noche, las 8, las 9, las 10, las 11, se acercaban las 12 de la medianoche, estaban contando los minutos y luego los segundos y Cristo nunca apareció. Es lo que nosotros conocemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día, el chasco. ¿Qué pasó con ellos? Pasó lo que les pasó a los discípulos desde su tierna infancia. Creyeron a las tradiciones, a los conceptos humanos. Dios te pide a ti y a mí en esta hora crucial de la existencia de este mundo, que escudriñemos las Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice claramente,
a la ley y al testimonio. Y el que no enseñare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Queridos amigos, vayamos a la palabra de Dios. Instruyámonos en la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y pueda hacer en nosotros su santa y divina obra. Que pueda hacer de nosotros una nueva criatura. Que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo. Solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar esto, querido hermano que me escuchas. Querido amigo que me escuchas, solamente la unción del Espíritu Santo puede hacernos entender los tiempos que estamos viviendo. Los discípulos en el tiempo de Cristo no entendieron el tiempo que estaban viviendo. Los mileritas no entendieron el tiempo que estaban viviendo. Se equivocaron ambos grupos. Con siglos de tiempos de por medio, se equivocaron. ¿Por qué? Una de las razones fundamentales que les hizo daño a ellos fue que creyeron en teorías humanas. Cargaban la Santa Biblia bajo los brazos, pero no la entendían. Porque pudo más la teoría o la doctrina humana que la teoría o la doctrina divina. Mi pregunta es, ¿qué está teniendo mayor predominio en tu conciencia, en tu conocimiento? ¿Teoría de hombre o teoría divina? ¿Te está llenando de la sana doctrina o te está llenando de doctrina de hombre? Nuestro Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Algunos me dirán, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, apartado de mí, malditos obradores de maldad. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que a muchas personas que anduvieron haciendo milagros, dice el Señor que les espera sentencia de muerte eterna? ¿Por qué? ¿Acaso no cargaban la Biblia? Sí la cargaron. ¿La entendieron? No. No escudriñaron. Creyeron lo que el sacerdote católico les enseñó. Creyeron lo que el pastor de la iglesia les enseñó, pero no entendieron lo que Cristo como sumo sacerdote y como pastor del rebaño aquí en la tierra les enseñó. A esto yo le tengo miedo. ¿Me está enseñando a mí Cristo? ¿Me está enseñando a mí el Padre? ¿Me está enseñando a mí el Espíritu Santo? Ahora escucha. Último párrafo dice así. A estos creyentes, a los mileritas, les pasó lo que a los primeros discípulos, a los que anduvieron con Cristo. Lo que en la hora de la prueba pareciera oscuro a su inteligencia, le fue aclarado después. Aquí viene la misericordia de Dios. Escucha. Cuando vieron el fin que vino del Señor, es decir, el propósito que el Señor tenía para con ellos, supieron que a pesar de la prueba que resultó de sus errores, los propósitos del amor divino para con ellos no habían dejado de seguir cumpliéndose. ¡Cuán grande es Dios! ¿Les tuvo paciencia Cristo a sus discípulos? Sí. ¿Sabes hasta cuándo dice la inspiración divina que ellos entendieron el ministerio de Cristo? Cuando lo vieron colgado en la cruz del Calvario. Entendieron más las Escrituras después del sacrificio de Cristo
que lo que habían entendido antes del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Por la misericordia de nuestro Dios. ¿Fue fiel y compasivo Jehová de los ejércitos con el movimiento mielerita? Sí. ¿Sufrieron un chasco? Sí lo sufrieron. Pero los que quedaron fueron fortalecidos por el poder del Espíritu Santo y continuaron el consejo de nuestro Señor Jesucristo, que dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y siguieron escudriñando hasta que descubrieron el error. ¿Por qué? Por la paciencia de Cristo. Y de allí surgió el movimiento profético que está profetizado en Apocalipsis 12:17 y que tiene su cumplimiento en el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Alabado es el Señor. Querido hermano adventista que me escuchas, deseo con todo el corazón que entendamos la paciencia de nuestro Dios. Dios ha permitido que se organice la iglesia adventista del séptimo día para demostrarle al mundo que su palabra no falla. Estaba profetizado este movimiento y sigue trabajando en la ancha faz de la tierra, predicando el mensaje de los tres ángeles, predicando la justificación de la fe, predicando sobre los 10 mandamientos que están en vigencia y predicando que el santo sábado viene desde el principio y va hasta la eternidad. Todo esto se ha generado por la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado es su nombre. Termina la lección de esta manera. Merced a tan bendita experiencia, llegaron a dice así. Merced a tan bendita experiencia, llegaron a saber que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y está citando Santiago 5:11. Grande es Jehová. Últimas 3 líneas dicen así: que todos sus caminos, escucha bien, son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Está citando Salmos 25:10. Te repito recorrido estas últimas líneas. Merced a tan bendita experiencia, llegaron a saber que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y cita Santiago 5:11, que todos sus caminos son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, citando a Salmos 25:10. Sí, nosotros no merecemos todo lo que nos da el cielo, pero por gracia nos lo da. Seamos perseverantes, no desmayemos. Este mundo tambalea, este mundo se estremece por este golpe mortal de esta pandemia del coronavirus. Que el pueblo de Dios, que la iglesia adventista del séptimo día no se detenga de predicar el evangelio eterno aún en medio de este túnel tenebroso, en medio de la pandemia del coronavirus. Hoy más que nunca, la iglesia adventista del séptimo día debe de sonar las trompetas y anunciarle al mundo que Cristo viene pronto, y predicar a este mundo penitente todo lo que le espera si no se arrepiente. Con ese propósito es que Dios sigue teniendo compasión y misericordia de ti y de mí.
con el propósito de hacernos instrumentos para predicar su santo evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo se logra? En Cristo Jesús. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto es todo? Todo es todo. En Cristo que nos fortalece. Alabado y glorificado es el nombre de nuestro Dios. Amén.